Tiago, dime si ven por ahí. ¿Se ve, Diego? Te escucho muy bajito. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a comenzar. Se trataba de un paciente que nos había llegado a consulta con 39 grados de temperatura. Este era un paciente de 36 años, masculino, procedente del interior del país, negaba factores de riesgo para infección por VIH, había estado en el último año con un cuadro diarreico crónico o ha estado, no acompañado de fiebre ni de repercusión general, y se aisló después de múltiples estudios una giardia amplia. Esta curó con metronidazol. Ahora el motivo de consulta es por presentar fiebre de 39 grados hace 25 días, sudoración nocturna, tos seca al inicio y luego productiva, y de 2 días a la fecha de su ingreso, la presencia de hemoptisis. Un día previo a su ingreso se agrega la sintomatología dolor torácico durante la inspiración e intensa disnea, y refiere además a adelgazamiento de 10 kilos. Entonces, como yo les he venido diciendo, lo primero que hacemos es entender la situación clínica. Aquí hay un antecedente importante de un cuadro diarreico crónico del último año. Y esto me llama mucho la atención porque un paciente de 36 años lo lleva a tener una diarrea de más de 28 días, 29 días, que le cuesta eliminar a la giardia. ¿A qué se debía eso? ¿Por qué estaba inmunodeprimido? ¿Qué pasaba? Este paciente con un cuadro febril de 39, 25 días. Y eso me está diciendo también que es una diarrea que es crónica, más de 21 días. Nosotros, recordando, para entender el mecanismo, recuerden que tenemos un agente exógeno o endógeno, que es el pirógeno, que es capaz de producir el estado febril, y que cuando mi organismo se involucra con este agente, hay una respuesta inflamatoria. Y en esa respuesta inflamatoria hay liberación de ciertos mediadores químicos, citoquinas inflamatorias, pero sobre todo las prostaglandinas. Y yo sé que esto va a estar estimulando al centro termorregulador hipotalámico para que aumente la temperatura sistémica. ¿Y para qué? Para combatir un tanto el germen que está ocasionando este cuadro. Luego de varios minutos, horas de esta batalla del sistema inmunológico nuestro contra la gente que nos está agrediendo, hay un descanso y las propias prostaglandinas y el sistema simpático se ponen de acuerdo y hay vasodilatación, hay salida del calor, y además las glándulas sudoríparas, el simpático, estimulan a que aumente la sudoración de este paciente. Esto de que sea nocturna esta sudoración también nos llama la atención porque es frecuente en algunas enfermedades esa sudoración y esos cuadros febriles vespertinos y nocturnos. Entonces eso llama un tanto la atención. De manera tal que la temperatura del individuo en ese proceso baja para prepararse para un nuevo ataque y volver a atacar a la bacteria o al germen causal. Así más o menos estaría el mecanismo de yo explicarme el porqué de la fiebre. Cuando yo hablo de tos seca al inicio y luego productiva, también me estoy recordando de lo que aprendí en fisiología del reflejo de la tos, donde hay un estímulo que en este caso debe ser esas secreciones que están a nivel alveolar y a nivel bronquial, que por vía vagal, estimulación sensorial por vía vagal, sube la información al centro de la tos, este procesa esa información y por vía médula espinal, neurona motora hasta anterior, que inerva la musculatura intercostal diafragmática, se contraen estos músculos y estimula la tos, aumenta la presión intratorácica, tiene que abrirse la glotis, salida de la secreción que tiene mi paciente. Entonces, esto me explicaría un tanto ese mecanismo de la tos y por dónde estaría el proceso y dónde estaría el estímulo que estaría desencadenando la tos. Y por otra parte, mi paciente está con hemoptisis. Por tanto, estoy pensando que este esfuerzo que hay a nivel bronquial, alveolar, parenquimatoso de forma general, puede haber ruptura
de los pequeños vasitos y mi paciente está presentando una hemoptisis. Recordemos, la hemoptisis es la salida de sangre roja, rutilante, aireada, espumosa, que la hace diferente a la hematemesis. Este paciente está con dolor torácico y recordemos, cuando yo tengo un paciente con dolor en el tórax, lo dividimos en tres tipos. O es un dolor precordial simple, o es un dolor anginoso, o es un algia precordial. En este caso debe ser una algia precordial, porque no creemos que sea un dolor coronario, ni tampoco que sea de un dolor del corazón y sus estructuras. Por tanto, pensamos en un dolor tipo algia precordial que sí podría ser desencadenado por una punta de costado de mi paciente. Este paciente también tiene disnea y la disnea está desencadenada. Estoy imaginando con todo lo que tiene mi paciente que está desencadenada por problemas en la hematosis. Al estar llenos los alveolos, los bronquios de secreciones, hay un intercambio gaseoso comprometido, disminuyen las concentraciones de oxígeno, aumentan las de CO2 y esta hipoxemia y esta hipercapnia estimulan a los quimiorreceptores que le dicen al centro respiratorio trabaja más y el centro respiratorio vía médula espinal hasta anterior le dice a los músculos accesorios de la respiración que aumenten el trabajo mecánico y yo comienzo a sacar CO2 con una respiración más agitada de lo normal, comienzo a sacar CO2 y a meter un tanto más de oxígeno como un mecanismo de control. Y mi paciente tiene un adelgazamiento de unos 10 kilos y esto me habla de un síndrome general acompañando a toda esta historia. Y ya desde esta información ya me está diciendo de que no se trata de una enfermedad cualquiera ni de un proceso respiratorio cualquiera. Es un proceso respiratorio que está comprometiendo de forma sistémica a nuestro organismo. Cuando yo examino a mi paciente, observo que mi paciente está lúcido, está pirético, tenía un Glasgow de 15 puntos, tiene un IMC en 17, lo cual se nota que ha perdido de peso porque está delgado, tiene su crepitante fino en ambas bases pulmonares, por tanto me está diciendo que hay un proceso inflamatorio a nivel de los campos pulmonares con una frecuencia respiratoria en 32, está un tanto policneico, los ruidos cardíacos rítmicos bien golpeados, no encuentro soplo, tiene una presión que se mantiene estable, pero tiene una frecuencia cardíaca en 112 latidos por minuto, lo cual me está diciendo que hay cierta respuesta de control de mi cuerpo frente a la hipoxia que está teniendo el corazón. Recordemos que si hay una hipoxemia porque los pulmones no están trabajando bien, esa sangre que está saliendo por la aorta también está hipoxémica. Las coronarias se lo están sintiendo. El ventrículo izquierdo se lo tiene que comenzar a sentir en algún momento. Pero esa sangre poco oxigenada está llegando también al cerebro poco oxigenada. Y al llegar al cerebro poco oxigenada, me está diciendo también de que se puede estar estimulando un mecanismo de control que se llama respuesta isquémica del sistema nervioso central, que se lo siente el centro vasomotor del bulbo y por tanto le está mandando, secretando catecolaminas que están yendo al nodo sinusal y el nodo sinusal aumentando su trabajo. Y ahí me explico por qué mi paciente pudiera estar un poco taquicárdico, todo desencadenado por la hipoxemia generada por el problema respiratorio que tiene. El abdomen sin alteración, y yo pongo sin alteración un tanto para no escribir tanto, pero recuerden que nosotros en la historia clínica ni cuando estamos en una evaluación podemos poner sin alteraciones, sino que tenemos que describir el abdomen aunque sea negativo. No tiene infiltrado el tejido celular subcutáneo y como les decía, hay un Glasgow de 15 puntos. Un tanto que agrupando esta sintomatología, mi paciente antecedente de una diarrea crónica, está con fiebre, sudoración, tiene tos productiva, hay hemoptisis, dolor torácico, tiene disnea, ha perdido peso. Pero además tiene signos como un IMC, cuando yo lo calculo y lo veo y lo mido y lo peso, en 17 hay un herpes simple en la región glútea, y esto de un herpes simple en la región glútea me está diciendo de que hay un sistema inmune que está comprometido también. Hay sucrepitantes vivasales con una frecuencia en 32 respiraciones por minuto y 112 latidos por minuto. Entonces, esta es la primera parte.
La primera parte lo que hemos hecho es entender nuestra situación clínica. Y eso es lo que hacemos en una emergencia o en una consulta. Entender qué está pasando con nuestro paciente para ir buscándoles relaciones, nivel de relaciones entre signos y síntomas. En este paciente yo tengo que buscar factores de riesgo, estoy obligado, porque como se trata de un hombre joven de 36 años, a mí no me viene a la mente que puede ser cualquier cosa. Por tanto, estoy pensando en una de las enfermedades que afectan al joven cuando está con tos y expectoración y cuando está con un síndrome febril crónico. Entonces, estoy buscando factores de riesgo como el alcoholismo, la drogadicción, el motivo de esta desnutrición, el motivo del estado de inmunodepresión. Si este paciente ha estado en contacto con pacientes que tengan esta misma situación, cómo es las condiciones de su vivienda. Si le pregunto específicamente si ha habido contacto con pacientes con TB, veo si este paciente es un fumador, vuelvo a insistir en el interrogatorio, pensando en un daño respiratorio crónico. Si fuera una embarazada, tenerlo presente como grupo de riesgo. Si es un paciente que vive en una zona endémica donde hay procesos respiratorios con mucha frecuencia. Si es un paciente que ha tenido una tuberculosis antigua. En el caso de los ancianos, que es otro grupo igual que las embarazadas, grupos de riesgo. Después de yo haber visto toda esta situación, por supuesto que lo que corresponde es armar los síndromes. Y en ese armar de síndrome, estoy pensando en el fundamental que para mí es el síndrome de condensación inflamatorio parenquimatoso pulmonar. ¿Y por qué considero que es este el síndrome? Porque tiene un síndrome febril, porque tiene tos con expectoración, porque tiene disnea, porque tiene punta de costado, porque hay subcrepitantes en ambas bases pulmonares. Entonces, hay una serie de síntomas y de signos que ayudan a pensar que este síndrome sea el fundamental de mi historia. Por supuesto, hay otros síndromes que ayudan a entender la situación, como el síndrome febril crónico, el síndrome diarreico crónico, el síndrome general. Recuerden, síndrome diarreico crónico, más de 29 días, de 4 semanas. Pensar en síndrome diarreico crónico, hasta 14 días, agudo de 14 a 29, síndrome diarreico persistente y después crónico. Recuerden que el síndrome diarreico crónico cursa con una triada que tengo que buscarla. Una es la pérdida de peso, la otra es la diarrea per se y la otra es la anemia. Síndrome general que tiene también una triada, astenia, anorexia y pérdida de peso. Podría estar planteando un síndrome tusígeno por la tos productiva que tiene mi paciente, un síndrome hemoctoico por la hemoptisis y un síndrome doloroso torácico agudo clínico por el dolor torácico de mi paciente. Voy a dejar de compartir un momentico para escucharlos entonces ustedes, a ver cómo, de qué manera ustedes discutirían que nos llegó este paciente a la consulta. Ya sé que el síndrome fundamental es, es un síndrome de condensación inflamatorio. ¿Y cómo enfocaría su cerebro? ¿Cómo estaría el subconsciente de ustedes mandando la información rápido en busca de llegar al diagnóstico? ¿Cómo sería eso? ¿Quién me dice cómo lo harían? Ale, ¿cómo tú lo harías, Ale? Doctor, buenas tardes. Alejandra. Se podría pensar, quizás es por los antecedentes, preguntar si ha tenido contacto con alguna persona con TBC, porque la clínica también no me orienta quizás a un TBC. Bien, eso es importantísimo, lo vimos en los factores de riesgo. Vamos a imaginar que no hay contacto, él no lo recuerda. ¿Qué más? José. Buenas tardes, doctor. Hola, José. Bueno,
según la clínica, el diagnóstico para mí sería una TBC. No ha tenido contacto, según, pero probablemente no se haya dado cuenta, porque la TBC tarda años en instaurarse y en presentarse. O sea, no es un contacto directo y habría que también sacar otros diagnósticos diferenciales, tenerlos en cuenta, ya que está inmunosuprimido. ¿Como cuáles, José? Bueno, podría ser neumonía por agentes atípicos. Muy bien, eso Infección está muy bien. por algún hongo. Muy bien. Para sacar diferenciales. Obviamente, esto no está orientando a una TBC, pero hay que sacar diferenciales porque podría ser otra causa. Y tú sabes, te voy a enseñar un recurso para que tú justifiques eso que estás diciendo, José. Hay un recurso que me enseñaron los médicos viejos. Me dijeron, en medicina tenemos enfermos, no enfermedades. Entonces, parece una tuberculosis, pero todos los pacientes no se presentan de la misma forma. Es decir, pudiera ser tuberculosis, pero yo tengo que descartar otros diagnósticos. Y el otro recurso, José, es 2 más 2. En medicina siempre nos da 4, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, José. Abel, ¿cómo tú enfocarías esto, Abel? Bueno, habría que hacer exámenes complementarios. Las rayos X de tórax, por ejemplo. Vamos a dejar los laboratorios para ahorita, José. Ok. Te agradezco. Déjame escuchar a Abel, a Emedín y a Tiago. Tiago, ¿te animas? Bien, aún no llegamos en diagnóstico, en laboratorio, ¿verdad? No, aún no llegamos. Tenemos que ir paso a paso, como dice Fonsi en su canción. Pasito a pasito. Ok. El síndrome fundamental es de condensación. Ahora hay que buscar las etiologías, ¿no? Que podría ser neumonía, bronquitis, tuberculose, como mi compañero habló. O sea, hay que buscar la etiología de la síndrome fundamental, ¿no? Y preguntar más cosas para el paciente, ¿no? ¿Cuánto tiempo es la tos? ¿No? Esas cosas. Muy bien, Tiago. Tiago, recordar que las bronquitis entran dentro del síndrome obstructivo bronquial. Entonces, ya lo descartaríamos un tanto, no lo incluiríamos aquí, porque es posible que él haya pasado por una bronquitis, pero ahora en este momento las bronquitis me dan al examen físico roncos y sibilantes. Y este paciente lo que yo le encuentro son sus crepitantes, por tanto me lleva más a pensar en una etiología inflamatoria, como ustedes han dicho. Entonces, muy bien eso que han comentado. Cuando yo tengo un síndrome de condensación inflamatorio parenquimatoso pulmonar, voy al diagnóstico etiológico, a mi diagnóstico diferencial. Y como decía José, tengo que ir a las neumonías típicas, porque es lo frecuente, es lo que viene a cuerpo de guardia. No voy a estar pensando en las formas poco frecuentes, sino en la neumonía típica y en una de las atípicas. Entonces, dentro de las neumonías típicas, yo estaría pensando y descartando una neumonía a neumococo. ¿Y por qué lo descarto? ¿Quién recuerda lo típico del neumococo? No sé si lo recuerdan. Se lo digo. Recuerden que el neumococo da neumonía, no bronconeumonía. Por tanto, el foco es localizado. Y este hombre tiene crepitantes en las dos bases. Por tanto, descartado de entrada un neumococo. Pero además el neumococo, cuando yo ausculto a mi paciente en el foco neumónico, muchas veces encuentro lo que se llama soplo tubárico. Y el soplo tubárico no es más que un soplo, pareciera un soplo cardiovascular,
pero cuando la clínica que tiene mi paciente no es de un cardiópata, y sí de un respiratorio, cuando yo me salgo un poquito del soplo, que empiezo a ocultar alrededor del soplo, encuentro una corona de crepitante, encuentro crepitante. Entonces yo digo, esto, con la toma del estado general que tiene mi paciente, y generalmente no da un síndrome febril crónico, da un síndrome febril agudo, menos de 7 días. Entonces, esto me parece que sea un neumococo. Entonces ahí descarto esta posibilidad. Otra de las neumonías de la comunidad, la legionela neumófila. La legionela cursa con un cuadro diarreico, pero un cuadro diarreico agudo. Mi paciente tuvo un cuadro diarreico crónico que guardaba relación con una giardiasis. Por tanto, no creo que sea una legionela neumófila, aunque pudiera darme un cuadro de bronconeumonía como lo tiene mi paciente, pero generalmente la legionela da un cuadro diarreico agudo que deshidrata y lleva el shock al paciente y no es el caso. Tendría que estar pensando también en otra bacteria que es el Haemophilus influenzae, que es de la comunidad también, pero hoy menos frecuente y es más frecuente en el niño y en el anciano. Y este hombre ni es niño ni es anciano. Da una bronconeumonía como también este paciente. Pero el Haemophilus nosotros conocemos que que generalmente hoy tenemos protección con vacuna. Es decir, que es una de las bacterias, a pesar que se habla de frecuente en la comunidad, ya no es tan frecuente. Estaría eliminando también una neumonía atípica, como el Mycoplasma pneumoniae, que es frecuente verla. Pero el Mycoplasma yo sé que tiene una triada importante, y es que da tos seca, ¿no? Generalmente no da tos productiva, y que da una febrícula, fiebre baja, y este paciente tiene fiebre alta y de 1 mes, y que da cefalea, mucha cefalea, y este paciente no tiene cefalea. Entonces descarto un tanto el Mycoplasma. Y lo otro del Mycoplasma, que aunque se lo voy a decir para ya no volver a mencionarlo, el Mycoplasma tiene lo que es la disociación clínico-radiológica. Poca clínica, pero cuando le hago la placa a mi paciente encuentro un moteado heterogéneo difuso radiopaco no compatible, no lógico para la clínica que tiene mi paciente. Y esto me hace pensar en el Mycoplasma pneumoniae. Hay otros gérmenes que son un tanto más agresivos y que son nosocomiales. Podríamos descartarlos también. El estafilococo aureus, siendo un germen gram positivo, se comporta por su agresividad como un germen gram negativo y se ve más frecuente en instituciones hospitalarias. El estafilococo lleva a la septicemia, a la sepsis de forma rápida, al shock séptico. Y en la radio es más frecuente en el niño y en los pacientes inmunodeprimidos. Y en el rayo X lo que voy a observar es un neumatocele, es decir, una imagen con espacios aéreos en su interior que pueden ser únicos o varios, múltiples. Y no se encuentran, no es el caso de este paciente, aunque todavía no hemos llegado, yo digo, a la radiografía de Torres, solo para no olvidar el detalle después. Habría que descartar una Klebsiella pneumoniae, que es propia y es frecuente en las instituciones hospitalarias, pero es que este paciente no está internado. Y la Klebsiella da un derrame pleural. Mi paciente no tiene un derrame pleural, por tanto, descarto un tanto este germen. Los hongos, como decía José, las neumonías o bronconeumonías por hongos las veo en pacientes inmunodeprimidos. Este hombre es un inmunodeprimido, pero generalmente aparecen individuos que han utilizado varios tratamientos antimicrobianos y también es frecuente en los nosocomios. Entonces también descartamos también un tanto esta etiología. No se nos puede olvidar las neumonías parasitarias, el Necator en su ciclo evolutivo dando un síndrome de Loeffler por el pulmón. No se nos pueden olvidar las neumonías aspirativas propias de los niños cuando broncoaspiran y de los ancianitos bien malitos que broncoaspiran también y nos dan neumonía. Entonces, hay un grupo de neumonías y bronconeumonías que tenemos que tener presente porque son frecuentes que yo tengo que descartar. Y en esa situación entonces me va quedando la princesa o el príncipe de las neumonías de la comunidad también, que dan bronconeumonía, forma bronconeumónica, como ustedes mencionaban, la tuberculosis pulmonar. Entonces, habría que pensar que este posiblemente fuera el germen que está produciendo la enfermedad de mi paciente.
Recordemos que si se nos cayera el Zoom, volvemos, le comparto otro enlace y volvemos. Si recordemos que hay un programa que es a nivel internacional, que es el de sintomáticos respiratorios. Entonces, todo paciente que nos llega con sintomáticos con un síndrome, con sintomatología respiratoria mayor de 14, 15 días, ese paciente tenemos que estudiarlo sí o sí. Entonces, este paciente tiene más de 15 días de manifestación respiratoria, tiene más de 15 días de un síndrome febril, tiene manifestaciones generales, ha perdido 10 kilos de peso. Es un paciente que está inmunodeprimido con un herpes simple en la región glútea. Es decir, hay elementos clínicos que nos hacen, que nos justifican la clínica de este paciente, nos justifica la posibilidad de una tuberculosis pulmonar. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente cuando sospechamos una tuberculosis? Entonces, por plantilla, le vamos a indicar un hemograma. Y le vamos a indicar un hemograma porque yo quiero ver la hemoglobina de este paciente para ver si está anémico o no. Porque yo sé que anemia, diarrea y desnutrición es diarrea crónica, síndrome de malabsorción. Pero yo sé también que un proceso anémico en este paciente habla de inmunodepresión también. Y de mala alimentación posiblemente. Entonces, le indico el hemograma en busca de esa hemoglobina. Le indico el hemograma para ver también el diferencial. Porque yo quiero ver cómo están los leucocitos. ¿Qué leucocitos estarían comprometidos acá? Los polimorfos, los linfos, los monocitos, los basófilos, los eosinófilos. ¿Cuál ustedes creen que estarían aumentados? Alejandra. Los neutrófilos, creo. ¿Otra idea? Los polimorfos. Los polimorfos. Entonces yo los voy a desmentir a ustedes. Siendo un Mycobacterium, donde yo espero que lo sean los neutrófilos los que están aumentados, si ustedes revisan la patogenia de la tuberculosis, en un primer momento, si hay una, cuando ya entra el Mycobacterium, el bacilo de Koch entra a la vía respiratoria, recuerden que inicialmente se aloja a nivel de las bases pulmonares. Y ahí hay una respuesta inflamatoria con infiltración de polimorfos nucleares neutrófilos. Si yo agarrara a mi paciente en ese momento, posiblemente encontrara los neutrófilos. Encontrar a los neutrófilos. También de monocitos, macrófagos, ¿verdad? Pero en este paciente, al pasar los días, las semanas, hay algo que se llama horizonte inmunológico. Y lo que significa es que hay una infiltración importante de linfocitos. Y entonces lo que perdura son los linfocitos. Lo que se mantiene activo son los linfocitos. Entonces, es algo que nos tiene que apoyar mi diagnóstico. Es decir, yo cuando indico el hemograma a mi paciente, estoy sospechando una tuberculosis, lo que voy a esperar es buscar linfocitosis. Entonces, recordemos este detalle. Y hay otro detalle en el hemograma. Es decir, el hemograma nos da tres cosas importantes. Precisar si hay anemia, buscar la linfocitosis y cuál sería el tercer detalle. ¿Quién lo recuerda? Y está por plantilla indicado en el programa de TV. Hacer hemograma en busca de este indicador. Es un indicador, es un reactante de fase aguda. La velocidad de sedimentación globular, la eritrosedimentación. Un eritro que estaría acelerada por encima de 10 milímetros por hora en el hombre y por encima de 20 en la mujer. Entonces, yo encuentro un eritro acelerada. Esos tres detalles en el hemograma, importantísimo no olvidar. ¿Qué otra cosa le vamos a estar indicando a nuestro paciente? ¿Qué ustedes creen? Alejandra. Casi no te escucho. Doctor, disculpe, la prueba de esputo.
¿verdad? Le indicaríamos vaciloscopía, le estaríamos indicando 3 esputos como mínimo. Cultivo y estudio directo, ¿verdad? Porque yo quiero verificar si realmente este hombre ha estado en contacto con el bacilo de Koch. Muy bien. Hemograma, esputo, ¿qué otra cosa? Gene expert. ¿Verdad? Le vamos a indicar esa prueba de reacción rápida que me permite 2 cosas. Uno, el diagnóstico precoz, pero además me permite ver si posiblemente este hombre tuviera resistencia a la rifampicina, a una de las drogas que yo posiblemente vaya a utilizar en el futuro. ¿Qué otra cosa indico? La placa radiográfica. Le estaría indicando, antes de entrar a la radiografía, otra cosa de sangre, estudio humoral. El PPD también podría ser. ¿Qué es lo que es TPR? No, el Ahí- PPD. PPD. ¿Qué es lo que es el PPD? Para saber si ha tenido contacto anteriormente con una persona con TB. Ah, entonces, importante tomarle la muestra. Otro estudio. De sangre. ¿Acaso no nos pareciera este hombre de 36 años con un herpes, con un cuadro diarreico crónico que tuvo, que pudiera ser un VIH, un SIDA? Entonces, a todo paciente con sospecha de tuberculosis se tiene que ir con un test de ELISA para SIDA. Tengo que descartar que el hombre no lo tenga, sí o sí. Entonces, después que ya yo he hecho estos estudios humorales que le he indicado esputo, vamos a hacer la radiografía de tórax. Entonces, en la radiografía de tórax, por supuesto, si yo encontrara las cavernas, bienísimo, pero yo puede ser que lo que yo encuentre sea un proceso inflamatorio propio de una bronconeumonía o una neumonía, ¿verdad? Puede ser que lo que yo encuentre sea un moteado inflamatorio heterogéneo difuso o localizado. O puede ser que yo lo que encuentre sea un derrame pleural, la forma pleural extrapulmonar de la tuberculosis, que sería otro caso, que no creo en este porque auscultatoria, es decir, en el examen físico de respiratorio, para hacer un derrame pleural, tendríamos que nosotros haber visto vibraciones vocales abolidas, un murmullo vesicular abolido en uno de los dos hemitórax, matidez a la percusión, y yo no encuentro nada de eso. Por tanto, no creo que tenga una forma extrapulmonar a forma pleural. Entonces, estos serían algunos de los elementos que estaríamos buscando. Déjame compartir de nuevo la pantalla para que no se me vaya a quedar nada. Ah, se me había quedado este detalle. Y es importantísimo porque es pregunta de todos nuestros profesores. ¿Cómo se describen las fases anatomopatológicas de cualquier proceso de condensación inflamatorio pulmonar? Entonces recordemos que hay 4. Esto está en el Robbins de Anatomía Patológica. Viene muy bien descrito. Tiene 4 fases importantes. Una de congestión, que es esa primera etapa de respuesta inflamatoria, donde hay infiltración de toda nuestra cascada de la inflamación. Y luego viene la hepatización roja, donde hay un predominio de esa congestión se hace más evidente, pero además hay infiltración eritrocitaria. Y la etapa de hepatización gris ya hay un exudado purulento típico del proceso bronconeumónico, con infiltración de toda la cascada de la inflamación, con infiltración de todo el mundo, los macrófagos, los polimorfos, fagocitando todo lo que se están encontrando y aumentando los distritos y tejidos fibrosos, fibrina. Entonces, para luego ya, si el paciente resuelve, sea con antibióticos, sea por su propio sistema inmunológico, venir a la etapa resolutiva, donde ya todo va recuperándose a la normalidad. No olvidar estas 4 etapas. No olvidar tampoco que la tuberculosis pulmonar tiene varias formas clínicas de presentarse. Una forma insidiosa, como este paciente que tiene pérdida de peso,
Tiene una forma catarral cuando hay un predominio de una tos crónica. Y este paciente está con un cuadro catarral de varios días con expectoración. Una forma aguda respiratoria. Este paciente pudiera también estar en esa forma clínica. Una forma hemoctoica donde lo que predomina es la hemoctisis. Una forma pleural donde lo que predomina es la forma del derrame pleural o el dolor pleurítico, con o sin derrame. Y una forma combinada que podría ser la que tiene este paciente. Es decir, dentro de las formas clínicas de presentación de la TB, podría estar en una forma combinada porque tiene varias de estas formas de presentarse. Entonces nosotros sí, como ustedes bien han dicho, de entrada, inicialmente, yo podría estar pensando en una tuberculosis y me daría a mí por pensar, ¿será que realmente hay una diarrea crónica de esto que me decía el paciente? ¿Tendrá un VIH? Y por tanto yo tengo que estudiar todo esto. Recordar las diferencias para el tema de tuberculosis entre infección y enfermedad. Los complementarios que ya ustedes mencionaban y en dependencia de mi paciente, como tiene un cuadro tan general, por supuesto que estaría viendo función renal, función hepática. En la tuberculosis siempre es importante evaluar función renal y hepática porque voy a utilizar tuberculostáticos que tienen compromiso en muchos pacientes a nivel hepático y a nivel renal. Recordemos que la glicemia es importante porque la glicemia en los procesos infecciosos puede haber hiperglicemia o hipoglicemia y yo debo de manejarla. Gasometría y hemograma, porque este paciente, recuerden que tenía 32 respiraciones por minuto. Yo tengo que valorar cómo estaba esa dinámica ventilatoria y esos parámetros hemogasométricos. Como no sabía, no sé exactamente la etiología, puedo indicar ese psicoprocultivo porque yo sé que los parásitos podrían estar contribuyendo a un proceso bronconeumónico.